والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Bismillah, Salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Continuamos con la explicación del libro de la obligación de aferrarse al Corán y a la Sunna, y vamos a continuar en el episodio La religión está basada a evidencias y no a opiniones y innovaciones. Y inshallah barakallahu fikum. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. En el nombre de Allah, el misericordioso, el clemente, todas las alabanzas son para Allah subhanahu wa ta'ala, y que la paz y bendiciones sea sobre el mensajero de Allah, su familia y sus compañeros, y cada quien sigue el camino hasta el día del juicio. Regresamos, alhamdulillah, a la siguiente charla, siguiendo con el estudio del libro del imam Sheikh Hafid al-Hakami rahimahullah, el libro La obligación de aferrarse al libro, al Corán y la Sunna. Llegamos al principio que menciona el imam Sheikh Hafid al-Hakami rahimahullah, que dice que el din, يعني أن الدين بني على الدليل من الكتاب والسنة ولا على آراء وبدع. Que el din, la religión, es decir, al Islam, está basado o construido sobre pruebas, evidencias del Corán y la Sunna, y no viene o no está basado sobre opiniones de los hombres o innovaciones o sus acciones de la creación, pero es una legislación que viene del Creador, Allah subhanahu wa ta'ala. El imam, el Sheikh Hafid al-Hakami rahimahullah, sigue con unas palabras, en verdad lo sacó de otro escrito de él, de una poema que él escribió, y menciona el Sheikh: وَكُلُّ مَا خَالَفَ لِلْوَحْيَيْنِ فَإِنَّهُ رَدٌّ بِغَيْرِ الْمَيْنِ وَكُلُّ مَا فِيهِ الْخِلَافُ نَسَبَ فَرَدُّهُ إِلَيْهِمَا قَدْ وَجَبَ فَالدِّينُ إِنَّمَا أَتَى بِالنَّقْلِ لَيْسَ بِالْأَوْهَامِ وَحَدَثَ الْعَقْلِ. Que dice en estas líneas de la poema del Sheikh, del libro que él escribió, de la aqida o la creencia islámica, el Sheikh dice que todo lo que opone las dos legislaciones o las dos revelaciones, es decir, el Corán y la Sunna, es algo que se tiene que rechazar sin duda. Todo lo que opone el Corán y la Sunna se rechaza, sin duda se tiene que rechazar. Y todo, dice, وَكُلُّ مَا فِيهِ خِلَافٌ, y todo lo que hay diferencia o diferente a esas dos revelaciones, pues oponerlo y refutarlo es algo que es obligatorio. El din, dice el imam, solo está basado a naql. Naql quiere decir transmisión, o que se ha transmitido por las dos revelaciones. Y no es algo que se toma por el intelecto.
Los imams de la Sunna han mencionado de que, como Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, uno de los grandes sabios en la historia del Islam, que dijo: Din al-Islam laysa huwa din al-aql, que el din del Islam no es una religión basado al intelecto, pero está basado al naql, no está basado al aql. ¿Qué quiere decir eso? No quiere decir que no vamos a usar nuestro intelecto o razón para saber lo que es la verdad en veces y lo que es falsidad, pero la religión no está basado al intelecto, está basado a la revelación de Allah. Es decir, el ser humano no tiene la capacidad en su intelecto limitado de encontrar o llegar a la verdad completamente, porque solo Allah subhanahu wa ta'ala le puede enseñar la guía o el camino recto, y por eso Allah subhanahu wa ta'ala envió los mensajeros y los profetas para eso, o con ese propósito de guiar la gente, y por eso reveló los libros, las revelaciones, para guiar la gente, porque ellos no son capaces de guiarse solos. Entonces, el intelecto que ellos tienen sí les sirve. Nuestro intelecto sí nos sirve si es un intelecto sano y está acorde de las revelaciones. Pero puede que el intelecto también desvía a la persona cuando no está acuerdo de las revelaciones o el Corán y la Sunna. No. El Sheikh menciona y dice que Allah subhanahu wa ta'ala dijo: Ma dalla sahibukum ma gawa wa ma yuntiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Que tu compañero, Allah subhanahu wa ta'ala está diciendo, el compañero de ustedes, es decir, el profeta sallallahu alaihi wasallam, no se ha desviado, porque los árabes en ese tiempo, los politeístas de Meca, decían que el profeta sallallahu alaihi wasallam se ha desviado o se ha vuelto loco, o porque está hablando con cosas que son muy diferentes a nuestra cultura o a nuestra creencia. Entonces Allah subhanahu wa ta'ala confirmó que el profeta sallallahu alaihi wasallam no se desvió, y no habla de él mismo, pero él habla de la revelación que fue revelado a él. Allamahu shadidul quwa, le enseñó el más fuerte, es decir, Allah subhanahu wa ta'ala. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: utitul Qur'an o mithluhu ma, que me dieron, es decir, Allah me dio el Corán y algo igual, o algo con él igual como el Corán, es decir, igual en que es revelación y es legislación, igual como el Corán. No. Sobre el tema de que el Islam no es una religión basado en el intelecto, pero es una religión que está basada en la transmisión o en la revelación del Corán y la Sunna. El Corán y la Sunna nos ha llegado por la cadena de transmisión de los que han narrado, y hay una esencia para eso, hay una esencia en cómo nos ha llegado el Corán y la Sunna. El Corán, primeramente, Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán menciona que es Él quien lo va a proteger y lo va a preservar, y igualmente dicen los sabios o los imams, como Imam Ahmed ibn Hanbal rahimahullah, y dijo: no es posible que si Allah proteja el Corán, que la Sunna no va a ser protegida, por ser que la Sunna explica el Corán. Entonces, si Allah menciona y dice que Él es el único que va, o Él es el que va a proteger el Corán o preservar el Corán, pues entonces se entiende que también va a preservar la Sunna, porque la Sunna y el Corán no se pueden separar.
La sunna explica el Corán. Allah subhanahu wa ta'ala mencionó o le dijo al profeta sallallahu alaihi wasallam que, por cierto, él envió al profeta sallallahu alaihi wasallam para que explique lo que fue revelado a la gente. Entonces, si la revelación del Corán es algo que Allah ha mencionado que va a proteger, pues entonces la sunna igual se entiende que también Allah va a proteger la sunna, por ser que la sunna es parte del Corán, en el sentido de que explica el Corán con detalle. Y no se puede separar el Corán y la sunna, o la sunna del Corán, así como hay una secta desviada que se llaman Coraniyun, que dicen nosotros solo tomamos del Corán, lo que hay en el Corán lo tomamos, lo que no hay en el Corán lo dejamos. Entonces esta gente desviada, con este principio desviado de ellos, no entienden de que si abandonan la sunna, abandonan más de 3/4 de la religión del Islam, porque hay bastantes cosas, especialmente las obligaciones de los pilares del Islam y todo, que no podríamos hacer si no seguimos la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. El Corán no nos da los detalles en el Corán, en cómo hacer wudu, en cómo hacer ghusl, en cómo hacer el salah, en cómo ayunar el mes de Ramadán, en cómo hacer el hajj o el umrah. No nos da los detalles en cómo cumplir con esas obligaciones completamente, y por eso viene la sunna, y por eso mismo fue enviado todos los profetas y mensajeros de Allah para explicar la religión, explicar la revelación de Allah subhanahu wa ta'ala para la gente. Así que la sunna no se puede separar del Corán. El Sheikh dice فإنه أي ذلك الأمر مخالف, cualquier asunto que opone las revelaciones, las dos, el Corán y la Sunna, es rechazado. Se rechaza las innovaciones y se rechaza los innovadores. No importa quién es. Si es una persona que después de aconsejar a esa persona de su desvío o innovación o algo que está inventando en la religión, ya después de tratar de aconsejarlo y regresarlo a la verdad con las evidencias y con las pruebas del Corán y la Sunna, también se rechaza a esa persona por el bien de la creencia de uno, por el bien de la práctica de uno. Se aleja de alguien que puede desviarte, se aleja de alguien que pueda llevarte a otro camino, otra creencia, y eso es por el bien. Allah subhanahu wa ta'ala menciona en el Corán, cuando alguien habla algo que opone en el din de Allah o que insulta a Allah subhanahu wa ta'ala por algo, pues se aleja de esa conversación y de ese lugar, de esa gente. Entonces no es permitido para nosotros sentarnos donde hay incrédulos o musulmanes que están hablando de algo que opone el Corán y la Sunna. Si estamos aquí y hay una persona que habla en esa manera, lo aconsejamos. Pero si no deja de hablar así, o si la gente que está ahí no dejan de hablar de eso, el creyente se debe alejar de esa gente y no debe estar en una reunión así que hablan de algo en contra el din de Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces esto se aplica también a los innovadores y los desviados, que el creyente no debe ir a sus lugares o juntas o donde ellos están predicando este desvío. Allah subhanahu wa ta'ala dice: وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلْ مِنْهُ. Quien practica, aquí Allah subhanahu wa ta'ala dice, quien quiere seguir a otra religión en vez del Islam, Allah subhanahu wa ta'ala no lo va a aceptar de él nunca. Los sabios, el Sheikh aquí menciona que el din de al-Islam es aquello que Allah reveló en el Corán y en la Sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. Ese es el din del Islam. Entonces cualquier cosa que opone lo que es el Corán y lo que es la Sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam es un desvío y es otro din. No es din del Islam.
aunque la persona está diciendo que es Islam. Por ejemplo, la secta desviada de los Shia, en el mes de Muharram, el 10 de Muharram, el día de Ashura, los Shia tienen una práctica, esa secta desviada, una práctica que se golpean y se partan las cabezas, hasta los niños de ellos, sus hijos, les golpean y les parten su cabeza para que sangre toda su cara, diciendo que esto es algo que hacen para recordar la muerte de Hussein, que murió en ese día. Y hasta ellos hacen en ese día shirk, que suplican a Hussein, suplican a Fátima, suplican a sus imams de los Shia, y hacen esta práctica. Esta práctica es innovada, que no tiene nada que ver con el Islam, y en realidad es otro din, no es Islam, es otra religión, es otra práctica que no tiene absolutamente nada con el Islam. Entonces, la práctica de los innovadores no se dice que es el Islam. Es un tipo de Islam de ellos. No, es otra religión, es otra práctica. Entonces, aquí el Sheikh está mencionando que quien quiere una práctica, o quien busca una práctica que es de otra religión y no es del Islam, pues Allah subhanahu wa ta'ala nunca lo aceptará. El profeta sallallahu alayhi wa sallam, él explicó la sunnah y se esforzó a explicar el Corán y lo que es el din del Islam en dicho y en acción, y el profeta sallallahu alayhi wa sallam luchó para que los creyentes entren en ese círculo de lo que es imán. Le importaba mucho que proteger los corazones de los creyentes, porque sabía que si sanaba los corazones de los creyentes de shirk, de kufr, de bid'ah, pues sus obras y sus dichos serán sanados también. El profeta sallallahu alaihi wasallam, en hablar de lo que opone el din de al-Islam, el profeta sallallahu alaihi wasallam advirtió a su umma con decir: wa iyyakum wa muhdathatul umur fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalalah. Que los prohíbo o les advierto de las acciones inventadas. Cada invención es una innovación y cada innovación es un desvío. Y recita la ayah de Allah subhanahu wa ta'ala: وَمَنْ يَرْغَبْ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ صَفِحَ نَفْسَهُ. Quien odia, quien opone y odia la religión de Ibrahim, es decir, el profeta Ibrahim alayhi salatu salam, dice: nadie odia esta religión excepto quien él mismo se hace tonto. Allah subhanahu wa ta'ala dice: safaha nafsa. Él mismo se hace tonto, que no acepta algo tan claro y algo tan evidente como la religión de Ibrahim alayhi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala dijo también: وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا. Que el profeta, Allah subhanahu wa ta'ala dijo: y cuál religión es más buena o es mejor que la religión de aquel que se somete su cara a Allah subhanahu wa ta'ala, y él es un muhsin, el que hace bien, el que se guía bien y sigue la religión de Ibrahim Hanif. El Hanif, sabemos que Allah subhanahu wa ta'ala lo menciona y nombra Ibrahim alayhi salatu salam Hanif. El Hanif es aquel que se somete completamente
en acción, en dicho, somete todos los miembros de su cuerpo, somete su corazón, somete su alma a la voluntad de Allah subhanahu wa ta'ala. El que adora a Allah subhanahu wa ta'ala solo y único y no comete shirk. Ese es el hanif. Ese es el hadith. Entonces, la religión del Islam se ha nombrado Milata Hanafiya o Hanifía. El Hanifía es decir, la religión de Tawhid, la religión de monoteísmo. En las traducciones, cuando vemos en los libros, o estamos leyendo en los libros en español o en inglés, pero cuando se menciona monoteísmo, es importante saber que el monoteísmo islámico, porque los cristianos, los judíos, los católicos dicen que su religión es también monoteística, o sea, pero no esas religiones en verdad están muy lejos de lo que es monoteísmo, o lo que el Islam dice que es el monoteísmo, el Tawhid. O sea, en el Islam, el Tawhid significa no dirigir ninguna acción o creencia o dicho de adoración a otro en vez de Allah subhanahu wa ta'ala. El concepto de adoración en el Islam es un concepto amplio, grande. Adorar a Allah o hacer la adoración en el Islam no significa solo hacer la oración o el salah o suplicar nomás. Adoración en el Islam, lo que se llama en árabe al-ibada, es كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. Es el significado que mencionó Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, que dice que la palabra ibada es una palabra, su significado es amplio, es grande, que contiene todo lo que Allah ama y está complacido con él de los dichos, creencias y acciones. O sea, lo aparente y lo oculto. ¿Qué quiere decir lo oculto? Las acciones del corazón. Entonces, cada cosa que se hace para acercarse a Allah o buscar ese placer de Allah o buscar la recompensa de Allah es adoración. Cada cosa. Si la persona hace algo que es una costumbre que hace, pero tiene la intención de hacerlo para complacer a Allah subhanahu wa ta'ala, se convierte en adoración. Por ejemplo, el hombre que sale a trabajar para mantener su familia, que es una costumbre que él hace, es una responsabilidad que él hace para su familia, que es algo que hace día a día, si lo hace y sale de su casa con la intención de salir a trabajar en algo que es lícito y para poder mantener su casa, para poder mantener sus hijos y su familia y su esposa, si lo hace con la intención porque Allah lo ha obligado y lo hace para acercarse a Allah, llama esa intención, hace esa intención, pues entonces se convierte eso a ibada, a adoración. Si la mujer que, por ejemplo, limpia la casa, lava los trastes, hace la cena o la comida, que hace todos los días, normal, como una costumbre que hace todos los días, porque es lo que ella hace, pues si llama la atención que lo quiere hacer para complacer a Allah y para acercarse a Allah, entonces esas acciones que son normales o día a día o costumbre se convierten en adoración. Si el hombre solo caminar, su esposa le pide, por favor ve al mercado a comprar fruta o algo, y va al mercado y lo hace con la intención, voy a ir a comprar fruta para mi familia, para darle de comer, para complacer a Allah subhanahu wa ta'ala, eso se convierte en adoración. Entonces, adoración es más amplio. El concepto de adoración es cada cosa que Allah ama, de acción o de dicho o creencia que se hace para acercarse a Allah subhanahu wa ta'ala, es adoración. Entonces no podemos dirigir eso con la intención para otro en vez de Allah subhanahu wa ta'ala. Por ejemplo,
jurar por Allah subhanahu wa ta'ala, el juramento no se puede, por ejemplo, la gente en diferentes culturas juran por muchas cosas. Juro por mis hijos, juro por mi madre, te juro que no sé qué. O sea, todo eso no es permitido. Todo se puede jurar solo por Allah subhanahu wa ta'ala. El profeta sallallahu alaihi wasallam dice o dijo que si van a jurar por algo o si es necesario jurar por algo, juren por Allah y no por otro en vez de Allah subhanahu wa ta'ala. Jurar por otro en vez de Allah subhanahu wa ta'ala es shirk. Es shirk. Entonces no se puede jurar por otro en vez de Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces el Sheikh menciona que Millat Ibrahim es la religión de sumisión. Es la religión de someterse a Allah subhanahu wa ta'ala en todo o completamente. Ya ayyuhalladhina amanu udkhulu silmi kafa. Allah subhanahu wa ta'ala dijo, oh creyentes, entren en el Islam o sométense en el Islam completamente. Completamente. Entonces es algo que es la característica o descripción de la religión de Ibrahim alayhi salatu islam. En realidad es la religión de todos los profetas y mensajeros de Allah, pero por ser que la historia de Ibrahim y todo lo que luchó y todo lo que pasó en contra de los politeístas y él, pues lleva ese nombre con Ibrahim alayhi salatu islam, Millat Ibrahim, por ser que él, han mencionado que él es el padre de los profetas, por ser que vinieron de su linaje. Alayhim salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala menciona afa ghayra din Allah yabghun wa lahu aslamu man fi samawati wal ard taw'an wa karhan. Que acaso quieren otra religión en vez de la religión de Allah. Afa ghayra din Allah yabghun lahu aslama man fi samawat. Para él, o sea, para Allah subhanahu wa ta'ala a él, Allah subhanahu wa ta'ala se ha sometido todos los que están en el cielo y todos que están en la tierra. ¿Qué significa esto? Los sabios han mencionado que, claro, los que están en el cielo, por ejemplo, los ángeles y la gente de la Jannah se han sometido, pero también la gente de la tierra, porque hay dos diferentes modos de sumisión. Sumisión a la religión y sumisión a las leyes de Allah subhanahu wa ta'ala. Nosotros no podemos salirnos de la creación o las leyes que ha puesto Allah subhanahu wa ta'ala en la tierra o en esta creación. Nosotros estamos Allah subhanahu wa ta'ala nos ha nosotros estamos sometidos a él subhanahu wa ta'ala en todo. Por ejemplo, necesitamos aire, necesitamos agua, necesitamos comer, necesitamos hacer varias cosas para sobrevivir, y eso viene solo por Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, en ese sentido, estamos sometidos a las leyes de Allah subhanahu wa ta'ala, la creación y cómo él lo ha creado. Allah subhanahu wa ta'ala dijo: "Wattabi'u ma unzila ilaykum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun." Mencionamos esta aya ya varias veces, el Sheikh lo menciona otra vez. Allah subhanahu wa ta'ala está diciendo, siguen lo que fue revelado a ustedes y no siguen a otro camino o a otra cosa en vez de su revelación. Muy pocos son los que recuerdan. Allah subhanahu wa ta'ala menciona también, أو لم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. Que por cierto, o dice Allah subhanahu wa ta'ala, ¿o acaso no es suficiente para ellos esto? Es decir, la revelación. Que por cierto hemos revelado a ti, oh Muhammad, el libro para que lo lees o lo recites a ellos. Por cierto, esto es una misericordia y un recuerdo para la gente que tiene fe o la gente que tiene imán. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. Allah subhanahu wa ta'ala menciona para la gente que
que prefiere los dichos de los hombres o las opiniones de los hombres en vez de la legislación de Allah, del Corán y la Sunna, Allah subhanahu wa ta'ala dijo de los judíos y los cristianos que hicieron esto, dijo, ellos tomaron sus sacerdotes y sus rabinos, ¿cómo se llaman los? Rabinos, como señores en vez de Allah, como dioses en vez de Allah subhanahu wa ta'ala. Cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam recitó esta aya a los sahaba, Salman al-Farsi y Suhaib al-Rumi mencionaron al profeta sallallahu alaihi wasallam. Hay dos diferentes narraciones, pero Suhaib al-Rumi menciona que era cristiano. Dijo, nosotros no tomamos a los sacerdotes como dioses. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, ¿acaso no cuando ellos dijeron que cuando ellos hicieron algo que era ilícito, lo hicieron lícito, no les hicieron caso? O cuando algo era lícito y ellos los hicieron ilícito, ustedes no les hicieron caso y no siguieron los dichos y juicios de ellos? Y dijo, sí, eso pasó, así fue. Y entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, en ese modo ustedes los hicieron dioses en vez de Allah. Prefirieron los dichos y las opiniones de los hombres en vez de la legislación de Allah. Entonces, seguir las opiniones de los hombres en vez de las evidencias del Corán y la Sunna es shirk. Allah subhanahu wa ta'ala lo está mencionando aquí. Le estamos diciendo al hermano, el profeta sallallahu alaihi wasallam, cuando él cuando él hacía salah o él entraba al salah para hacer el salah, el profeta sallallahu alaihi wasallam levantaba las manos en esta forma. El hadith dice que las palmas de su mano a la dirección de la qibla, los dedos juntos y extendidos, así. Y las puntas de los dedos llegaban, o la mano generalmente, pero menciona en otra narración, las puntas de los dedos llegaban más o menos al nivel de los oídos. Entonces, hace así. No es necesario que tienes que verlos para asegurar dónde están los dedos, pero nomás los subes así. Está más o menos al nivel de los oídos. Hay gente hoy en día, muchos de un lugar específico, que hacen así, tocan sus dedos, sus oídos, así, con los dedos. Los ves y hacen así. Y ya está en las imágenes del salah y videos, ves que hacen así, tocan. Eso no es nada de la sunna. Entonces, si le dices a un hermano, esto no es la sunna es levantarlo al nivel del oído, no tocar el oído. También hacen con las puntas, tocan el oído así. Así. El profeta sallallahu alaihi wasallam no dijo que tiene, no se reportó que el profeta sallallahu alaihi wasallam tocó los oídos con sus dedos. Los subió al nivel de los oídos, no tocar los oídos. Entonces, cuando tratas de aconsejar a los hermanos, para que uno lo hace para que nuestros hermanos hagan el salah, como dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, sallu kama ra'aytumuni usalli. Recen como me han visto rezar, o como me ven rezando. Así que solo queremos eso para nuestros hermanos y tratamos de aconsejarlos. El salah del profeta sallallahu alaihi wasallam no fue así. El hadith menciona tal y tal cosa y dice, mi imam hace eso, o el imam fulano eso es, o el madhab, la escuela de jurisprudencia que yo sigo, dice tal cosa. Aji, barakallahu fi, que Allah te bendiga, que Allah te guíe y te protege. Te acabo de mencionar un hadith del mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam y me estás diciendo que un imam o un sabio o un sheikh o tu padre o tu amigo o tu hermano te ha dicho tal cosa. ¿Sigues esa gente en vez de seguir el mensajero de Allah? El sahabi Abdullah ibn Umar, cuando dijo un día, mencionó un juicio de lo que dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam a una persona, se trataba del umrah,
y él mencionó, el profeta sallallahu alaihi wasallam hizo tal y tal cosa. Y esa persona dijo, pero Abu Bakr y tu padre Omar bin Khattab no dijeron eso. Y la narración dice que Abdullah ibn Omar, su cara cambió, se enojó mucho. Y se arrugó su cara, que se enojó. Y dijo, te estoy diciendo lo que escuché y vi del mensajero de Allah. ¿Y me estás diciendo de Abu Bakr y mi padre? Que Abu Bakr, no hay nadie que tiene más virtud de Abu Bakr y de su padre. Después de Abu Bakr y Omar, no hay ninguna persona de esta umma después de ellos que tiene más virtud de Abu Bakr o Omar. Pero aún ellos no pueden estar encima del profeta sallallahu alaihi wasallam. La palabra del profeta sallallahu alaihi wasallam, su sunnah, su acción, nadie puede estar encima de eso. Y nadie puede tomar la opinión de otro en vez de la sunnah del profeta sallallahu alaihi wasallam. Aquí Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán está diciendo tomar las acciones, las opiniones, las posturas, los actos de adoración de una persona en vez del profeta sallallahu alaihi wasallam es hacerlos Dios en vez de Allah. Porque Allah ha revelado el Corán y ha revelado la sunnah del profeta sallallahu alaihi wasallam. Entonces, seguir a una persona después de que ya se te ha aclarado las evidencias y de todos modos quieres seguir esa otra persona en vez de las evidencias del Corán y la sunnah, pues es algo de shirk que Allah subhanahu wa ta'ala ha mencionado y ha criticado a los cristianos y los judíos que ellos hicieron lo mismo. Entonces los musulmanes no pueden caer en las mismas o los mismos errores y fallos que hicieron esas generaciones antes de nosotros. Es algo muy importante, y barakallahu fikum. Y sigue el Sheikh y dice la otra ayah que mencionamos ayer: Am lahum shuraka shara'u lahum min ad-din ma lam yu'dhan bihi Allah. ¿Acaso ellos, esa gente que siguen otras cosas en vez de seguir la revelación, dice, ¿acaso ellos tienen a esa gente que siguen en vez del profeta sallallahu alaihi wasallam, acaso ellos tienen socios que asocian con Allah, con alguien que hace la legislación en vez de Allah subhanahu wa ta'ala, que hacen la legislación en el din, shara'u lahum min ad-din, que hacen una legislación para ellos en el din? Por ejemplo, esa gente que sigue el madhab o el imam fulano o el sabio fulano en vez del profeta sallallahu alaihi wasallam, entonces lo ha hecho él asociado con Allah subhanahu wa ta'ala, con esa persona que toma la legislación de él en vez de la legislación del profeta sallallahu alaihi wasallam, que dice walam ya'dhan bihi Allah, que Allah subhanahu wa ta'ala no ha dado ninguna autoridad o permiso para eso. Él es el único que ha legislado. Él es el único. Legisló, o la legislación del Corán y la legislación de la Sunnah, las dos son de Allah subhanahu wa ta'ala. Y nadie puede compartir en la legislación con Allah subhanahu wa ta'ala. Aisha radiyallahu anha reporta que ella escuchó al profeta sallallahu alaihi wasallam decir: Man ahdatha fi amrina hada ma laysa minhu fahuwa rad. Quien hace una innovación en nuestra religión, o hace una innovación que no es de nuestra práctica, pues será rechazada. Y en la otra narración, quien hace una acción, no menciona innovación aquí, nomás dice quien hace, man amila amilan laysa alayhi amruna fahuwa rad. Quien hace una acción que no es de nuestra práctica, es decir, la práctica del profeta sallallahu alaihi wasallam, la sunnah del profeta sallallahu alaihi wasallam, será rechazada. Entonces, de estos dos hadith sabemos de que cualquier acción que se hace en el nombre del Islam o en el nombre de acercarse a Allah subhanahu wa ta'ala, si no está acorde de la práctica del profeta sallallahu alaihi wasallam, está rechazada. Entonces, esas prácticas que hace la gente cada año de celebrar el nacimiento del profeta sallallahu alaihi wasallam, lo que se llama el Maulid al-Nabi,
Eso es una innovación grandísima, que es un desvío completamente, que han abierto las puertas a hacer kufr y shirk en ese día, que hasta tienen la gente que hace eso y está involucrado en esas cosas, hasta algunos de ellos tienen la creencia, como los sufis y los shia, que tienen la creencia de que el profeta sallallahu alaihi wasallam llega con ellos en espíritu. Si están celebrando el nacimiento del profeta sallallahu alaihi wasallam y están elogiando al profeta sallallahu alaihi wasallam en diferentes tipos de dichos, y ellos tienen la creencia que si hacen eso, él llega con ellos y los bendiga. El profeta, no Allah. El profeta sallallahu alaihi wasallam llega y el profeta los bendiga a todos los que están presentes. Eso es kufr, shirk. La gente que hace eso no son musulmanes, aunque se llama Ahmed, Abdullah, Muhammad. No importa si es de 50 personas de su familia son musulmanes y viene de generaciones de musulmanes. Si hace esa práctica y hace esa acción y tiene esa creencia, sale del din del Islam o no es musulmán, porque es de los invalidantes del Islam. El Islam, Juan, hermanos, no es una religión, no es un club que pagas así un dinero y entras y puedes hacer lo que tú quieras. No somos católicos que decimos que somos católicos y podemos hacer cualquier cosa y nomás vamos al Padre y le pedimos perdón y Él nos bendiga y ya está todo bien. El Islam tiene invalidantes de fe, que si la persona entra en ese invalidante, sale del Islam, invalida su fe. Y eso es algo muy importante conocerlos, porque puede ser que la persona caiga en esos invalidantes en ignorancia. Entonces, por eso es importante que el musulmán aprende su religión. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: "Talab al-ilm farida ala kulli muslim". La búsqueda de conocimiento es obligación para cada musulmán. Entonces, estas cosas son muy importantes, como el tawhid, imán, aqida, la creencia, monoteísmo, fe. Estos temas son muy importantes para salvarnos de ese desvío y de no caer en ese pecado grande que Allah subhanahu wa ta'ala puede ser que castiga la persona para eternidad, porque cuando ya entra a shirk y kufr, ya la persona y muere sobre eso, ya la persona es incrédula y ya pues va a estar castigada por siempre. A'udhu billah. Le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos cuide de eso. El profeta sallallahu alaihi wasallam menciona también, el Sheikh aquí menciona el hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam de la gran importancia de saber el camino y estar sobre el camino recto para no caer en ese gran desvío que va a llevar la gente de las diferentes sectas y las diferentes grupos desviados al infierno. El profeta sallallahu alaihi wasallam mencionó un hadith profundo que los sahaba se sorprendieron y las narraciones dicen que cambiaron, sus caras cambiaron cuando escucharon al profeta sallallahu alaihi wasallam decir esto. Reportó Abu Huraira radiyallahu anhu que dijo, el profeta sallallahu alaihi wasallam que dijo: "Iftaraqat al-yahud ala 71 firqa", que los judíos se dividieron en 71 grupos o sectas. افترقت النصارى على 72 فرقة, y los cristianos se dividieron en 72 grupos. وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة, y esta umma, es decir, la umma de Muhammad, los musulmanes, se van a dividir en 73 grupos. كلها في النار,
todos esos grupos y todas esas sectas estarán en el fuego. Es decir, las sectas de los judíos, las sectas de los cristianos y las sectas de los musulmanes estarán en el infierno. Illa wahida, dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, excepto una secta o un grupo de ellos, es decir, un grupo de los musulmanes. Y los sahaba, los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam, se sorprendieron por lo que dijo. ¿Todos los musulmanes van a estar en el fuego? ¿Quién son, oh mensajero de Allah? ¿Quién es ese grupo? ¿Quién son ellos quienes van a ser salvados de todos los grupos y todos los musulmanes? ¿Quiénes son ellos que van a ser salvados del fuego? El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: Man kana ala mithli ma ana al yawm wa ashabi. Quien está sobre el camino en que yo estoy y mis compañeros, los sahaba. Entonces, si queremos ser de aquellos salvados del fuego, no es suficiente decir el shahada y ya me cambio mi nombre a Ahmed y ya me pongo un thob así y nomás crezco así en la barba un poquito y ya estoy bien, ya estoy salvado del fuego. O si es una hermana, ya se pone un velo y se pone Fátima y ya es salvada del fuego. No. El profeta sallallahu alaihi wasallam nos dio la respuesta de quién va a salvar el fuego de los musulmanes. Quien está en el camino del profeta sallallahu alaihi wasallam y sus compañeros. ¿Qué quiere decir eso, estar en el camino del profeta sallallahu alaihi wasallam? Es decir, en acción, en dicho y en creencia. En esas tres cosas. Que nuestra creencia es la creencia del profeta sallallahu alaihi wasallam y los sahaba. Entendemos la religión acorde del profeta sallallahu alaihi wasallam y los sahaba. Que nuestros dichos, el modo que las cosas que nosotros decimos, es lo que el profeta sallallahu alaihi wasallam decía y los sahaba. Es decir, de la religión, de la práctica, de fe, de creencia. Mencionamos lo que Allah menciona. No mencionamos cosas que el profeta sallallahu alaihi wasallam mencionó o que los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam no mencionaron. Por ejemplo, hay predicadores hoy en día muy famosos que los puedes ver en cualquier red social y en YouTube y tienen muchos videos y todo eso, que dicen cosas que el profeta sallallahu alaihi wasallam y los sahaba nunca dijeron. Hay un hombre que se llama Zakir Naik. Este hombre dijo, yo les puedo decir, dijo en una conferencia grandísima, dijo, hay gente que dice que Allah puede hacer todo. Y sí, y dice el Señor, dice, sí, Allah dijo en el Corán que Él puede hacer todo. Pero, ¿qué significa eso? ¿Allah puede hacer todo de verdad? Y Él lo duda, lo dice ¿de verdad Él puede hacer todo? Y dice, yo puedo hacer una lista de más de 1000 cosas que Allah no puede hacer. Y la gente en la conferencia como que se sorprendió. Y trató de engañarlos, o los engañó a muchos, con su razón y filosofía y lógica que usaba, con expresiones que el profeta sallallahu alaihi wasallam nunca dijo, ni los sahaba. Y esto es la importancia, aferrarse solo a la creencia y dichos y acciones de esa gente, esa generación, el profeta sallallahu alaihi wasallam y los sahaba. Porque cuando nos alejamos de eso, caemos en extravío y desvío, porque empezamos a usar nuestro propio intelecto y razón y lógica y filosofía, si es que la persona está acostumbrada a pensar en esa manera, y se desvía. Este hombre dijo, les voy a dar pruebas de que Allah no puede hacer todo. Dijo, es posible que Allah es capaz o puede crear otro Dios. Y la gente se queda callada. Es posible que Allah tiene la capacidad de crear una creación tan grande
que Él mismo no la puede levantar? Una criatura, o como mencionó una piedra o algo así, tan pesada que Él mismo con toda su fuerza no la puede levantar. Y Él está diciendo, no posible. Es posible que Allah subhanahu wa ta'ala, Él mismo puede matarse Él mismo y sigue la creación. O sea, está diciendo cosas de su razón, de su lógica, de filosofía, que está muy alejado a la creencia del profeta sallallahu alaihi wasallam y los sahaba. Y ellos no dijeron esto. Nunca dijeron que Allah no puede ser todo. Pero para refutar lo que él está, porque él es este hombre no tiene estudio formal en ningún instituto o universidad islámica, nunca se ha sentado con los sabios grandes, no tiene nada de estudio islámico formal. Lo que él estudió fue la Biblia. Él estudió la Biblia para refutar los cristianos y llamar los cristianos al Islam, y es lo que es la obra de él. Pero no es un sabio del Islam para nada, y es evidente eso porque comete estos errores tan grandes. Hay una diferencia en lo que Allah dice que Él puede ser todo, y lo que Él no decide hacer. Lo que Allah, o sea, Él decide no hacer, no quiere decir que eso niega que Él puede ser todo. Que Allah subhanahu wa ta'ala no hace algo porque eso está abajo de sus atributos nobles y sus nombres y atributos, nombres y bellos que Él tiene. Eso es bajo de, y no está acorde de su majestad. De su grandeza. De su grandeza, exacto. Entonces, Él, por ejemplo, no va a hacer algo que no lo va a hacer. No es que no puede hacerlo. No lo va a hacer porque eso baja o está muy abajo de su grandeza y majestad. Eso que Él no lo hace no quiere decir que no puede. No tiene no tiene esa fuerza de hacer algo. Allah, cuando Él dice que puede hacer todo, nosotros afirmamos lo que Él afirma y nosotros negamos lo que Él niega. Entonces, no es de la creencia de los creyentes de la Sunna de negar algo que Allah ha afirmado para Él, o afirmar algo que Él ha negado para Él. Así que este hombre o esta persona y gente así como de los sufis y los shias que niegan cosas que Allah ha afirmado para Él, es un desvío, y eso es de las sectas antiguas desviadas de los Jahmiya y de los Mu'tazila, que negaron atributos y nombres de Allah subhanahu wa ta'ala y no lo aceptaron y se desviaron de la creencia islámica. Entonces mencionamos esto porque hay gente que tiene estas creencias y engaña a la gente, y hasta hay gente, predicadores, que puede ser que no tienen no han caído en ese mismo error, pero lo defienden porque dicen, ay, ají, ¿por qué hablas de esa persona si él ha dado mucha shahada? Él ha hecho mucha obra en dawa, él ha hecho bastantes cosas para el Islam. ¿Cómo vas a hablar de él? No sé. Los sufis, ¿acaso vamos a negar que los sufis, los shias, los ahmedías, los bahai no tienen obras buenas? ¿Los cristianos no tienen obras buenas? ¿Los judíos, los hindús, los budistas no tienen obras buenas? ¿Acaso solo porque una persona tiene obras buenas quiere decir que es guiada? ¿Acaso solo porque la persona tiene obras buenas quiere decir que está sobre la verdad? ¿Acaso solo porque la persona tiene obras buenas lo tomamos como guía y tomamos conocimiento de él? No. La persona que tomamos conocimiento de esa persona es gente de conocimiento que está sobre el Corán y la Sunna.
Y eso es lo que menciona el Sheikh aquí, la importancia de estar sobre el Corán y la Sunna y aferrarse a eso. El profeta sallallahu alaihi wasallam nos dijo, la persona o la gente que va a ser salvado del fuego de los musulmanes son man kana ala mithli ma ana al yawm wa ashabi. Quien está sobre mi camino, el camino de mis compañeros, él será salvado del fuego. Sea quien sea. Sea quien sea. Sea que es de familia musulmana, o sea que es converso, o sea que es nacido musulmán y siempre ha sido musulmán, o puede ser que se convirtió al Islam ayer. O sea, eso con Allah subhanahu wa ta'ala no tiene, esas cosas no tienen nada que ver. Lo que Allah ve es el camino en que está la persona. Le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos haga de esa gente salvada del fuego que están sobre la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. Amén. Menciona Sheikh otras narraciones que menciona, dice el Sheikh, que los musulmanes en cada generación se están desviando o alejando de la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam y se están dividiendo y separando en diferentes grupos y sectas, siguiendo los incrédulos. Y eso es una gran fitna y problema que vemos hoy en día, que los musulmanes están imitando los incrédulos y están siguiendo sus modos y pensamientos y modas y cosas así. Hasta las festividades de shirk compartan y asisten a esas festividades. Cada año nosotros estamos recordando a los musulmanes y aconsejando a los musulmanes de no celebrar el Día de los Muertos, que es una creencia y festividad prehispánica, o sea, hispana, de que era una creencia pagana. Y la gente dice, pues ¿qué tiene? Nomás nos pintamos la cara así nomás y vamos a así para divertirnos y pues ¿qué tiene? Tiene mucho que ver, porque es shirk. O sea, es algo que Allah odia. El creyente, cuando entiende que Allah odia algo, se aleja de eso, porque Allah lo odia. Allah odia shirk. No hay nada en esta creación que Allah odia más que el politeísmo, que el shirk. No hay nada. Entonces, el creyente se debe alejar de todo eso, de festividades de shirk, de dichos de shirk, de acciones de shirk, de creencias de shirk y todo lo posible de gente de shirk. Eso es de la creencia, eso es del imán, porque esas cosas daña el creyente, daña la fe del creyente, daña la práctica del creyente, daña el entendimiento y pensamiento de la gente. O sea, es muy importante que el creyente entiende de que parte de la creencia es el concepto del walá wal bará, como mencionamos el otro día en la otra charla, que el walá wal bará es amar lo que Allah ama y odiar lo que Allah odia. O sea, hay cosas y muchísimas cosas que Allah ama y nosotros amamos esas cosas. Y hay cosas también que Allah odia y es para nosotros también odiar esas cosas. O sea, odiar las cosas que Allah odia. O sea, odiar algo no quiere decir que vamos a hacer un daño a alguien o vamos a hacer algo que es ilícito, no. Pero, o sea, odiarlo en el sentido que no estoy de acuerdo, estoy completamente en su contra y no voy a hacer nada de eso, no voy a existir, no voy a acercarme a esa cosa o esa creencia o esa práctica. No. Y eso es parte de fe. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo en un hadith: quien ama por Allah y da por Allah y odia por Allah y detiene por Allah, ha completado su imán.
4 cosas. Quien ama por Allah, quien da por Allah, quien odia por Allah y quien detiene por Allah, es decir, detiene de no dar o de no compartir o no asistir, quien se detiene por Allah, ha completado su fe, su imán. Entonces parte del imán es amar por Allah y dar por Allah y odiar por Allah y detener algo por Allah. ¿Qué quiere decir aquí detener algo por Allah? Es decir, que no vamos a asistir, no vamos a dar, no vamos a compartir, no vamos a en algo que Allah odia. ¿Qué quiere decir odiar por Allah? Odiar algo que Allah odia. Así quien hace y cumple con estas 4 cosas, el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, ha completado su fe, ha completado su imán. No. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, la taqum as-sa'a hatta ta'khud ummati qurun qablaha shibran shibran dhara'an fi dhara. Que la última hora, es decir, el día del juicio, no va a llegar hasta que esta umma va a seguir esas generaciones o esa gente antes de ellos, paso por paso, mano por mano, brazo a brazo. Es decir, los sabios mencionan que eso quiere decir imitarlos, seguirlos, hacer las cosas exactamente como ellos lo hacen. Y los compañeros le preguntaron al profeta sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, yani, es la gente, dijo aquí, al-Faras o Rum, los persas y los romanos, y el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, waman nas illa aula, ¿y quién de la gente sino ellos? Es decir, los incrédulos. No. Entonces, el profeta sallallahu alaihi wasallam mencionó que una gran parte de la umma va a seguir la práctica y las acciones y de los no musulmanes, desviándose poco a poco la comunidad por ser que siguen. Hoy en día los no musulmanes pues son los que controlan los medios, los medias y todo eso, televisión, películas, música, cosas así que influye o afecta la juventud, o sea, los jóvenes o la gente, en modo como hablan, como piensan, cómo se visten, sus modas y todo eso. Y pues si eso afecta a los jóvenes o la gente no musulmana, pues también a los musulmanes sí les afecta si es que no se aferran al Corán y la Sunna. Entonces vemos que niños y los hijos de las familias musulmanes están siguiendo esas cosas y poco a poco se desvían hasta que ya no practican al Islam, Subhanallah. Le pedimos a Allah que nos protege a nuestras familias de eso. Amén. Entonces, dice el Sheikh que debemos saber que la bid'ah, toda la innovación, todo lo que es innovación, dice el Sheikh, es o debe ser rechazado. Es algo obligatorio rechazar la innovación. Cada tipo de innovación que pertenece o que tiene que ver con la religión. Hay gente que quiere hacer innovación y justifica o trata de engañar a la persona que no sabe y dice, hermano, ¿cómo que toda innovación? Entonces, ¿no vas a usar la computadora o el coche o el teléfono, el celular? Todo eso es innovación. Entonces, no hagas caso a esa gente extremista que dice que no podemos hacer, toda innovación es haram o es ilícito. Y esa persona trata de engañar a la gente que no tiene conocimiento o no ha escuchado las explicaciones de este tema. Que innovación, cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo kulla bid'atin dalala, cada innovación es un desvío, se habla de la innovación que se hace en la religión, en la práctica de la religión, en adorar a Allah, en lo que es la religión y todo lo que pertenece a la religión en su práctica. No se puede innovar algo nuevo en la religión diciendo que es parte de la religión. Ahora, esas innovaciones de tecnología o de coche, de carro, de teléfono, de cosas nuevas que inventan,
que es de beneficio para nosotros, sí podemos usarlos. No es prohibido eso. Entonces no se trata de estas cosas, se trata de la religión. No. Entonces el Sheikh aquí dice, se tiene que entender muy bien de que cada innovación es algo que se tiene que rechazar y no se acepta para nada. Y que cada innovación es algo, aquí menciona qabija. Qabija es decir, algo que la innovación es algo fea, es algo mala y que no es algo bueno. Y que cada innovación es un desvío y no tiene nada de guía. Cada innovación es pecado, o es algo de los pecados grandes, y no es un pecado pequeño. Aunque la innovación se ve como cualquier cosita pequeña, pero es un pecado grande, porque es de los pecados lo que se llama los kaba'ir al-dhunub. Kaba'ir al-dhunub es los pecados grandes que Allah prometa o ha mencionado que el fuego es para esa persona que comete ese pecado. Y el Sheikh sigue y dice que cada innovación es falsidad y no tiene nada de la verdad. Dice el Sheikh, la innovación significa algo nuevo en la religión, algo que la persona ha inventado que no estaba presente en el tiempo del profeta sallallahu alaihi wasallam o en la práctica de los sahaba. El profeta sallallahu alaihi wasallam mencionó, dice el Sheikh, diciendo lo que es la innovación: kullu amal laysa alayhi amruna. Cada acción que no está acorde de nuestra práctica. Esa es la innovación. Dice el Sheikh que la gente que será salvada del fuego de esos grupos de los musulmanes, en una narración el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo lo que mencionamos, yani que man kana ala mithli ma ana al yawm wa ashabi, todo aquel que está en mi camino, el camino de los compañeros. Pero también en otra narración dijo hum al jama'a, ellos son el jama'a. Y el Sheikh dice, Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu explicó qué es el jama'a, qué es esa congregación, o ese grupo de los musulmanes, es decir, el grupo unido sobre la verdad. El grupo de los musulmanes, de los creyentes, unidos, ellos mismos unidos sobre la verdad, ellos son el jama'a que menciona el profeta sallallahu alaihi wasallam que serán salvados del fuego. Y Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu dijo que el jama'a es cada quien se aferra al Corán y la Sunna, aunque está solo, aunque está en un local o un lugar o un pueblo o una ciudad o cualquier lugar, un país, y él es el único que se aferra al Corán y la Sunna, él es el jama'a, aunque está solo. Entonces puede que en unas comunidades hay muchos hermanos y hermanas que alhamdulillah si se aferran al Corán y la Sunna, pues ellos son el grupo grande de los creyentes que están unidos sobre la verdad, ellos son el jama'a. Pero puede ser que en otros lugares, que se van en un lugar aquí en un pueblo de México, que hay un hermano nomás, que él sí se aferra al Corán y la Sunna, pero está solo. En ese lugar, él es el jama'a. Él es el jama'a. Acorde a lo que dice Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Vamos a terminar ya la charla, pero antes de eso, el Sheikh menciona que la bid'ah hay de dos tipos. La innovación hay de dos tipos. Al bid'ah mukaffira, esa bid'ah que invalida el imán. Una innovación que si la persona lo hace, sale del Islam, porque invalida la fe. Y hay otra innovación, la otra es que no es mukaffira, que no es algo que invalida el Islam. Sí es un desvío, sí es algo que no está bien hacerlo, o seguirlo, o creerlo, pero
no saca a la persona del din del Islam. Y el Sheikh da, para no ser la charla más larga que ya la hicimos, pero el Sheikh da ejemplos de esas innovaciones que son innovaciones que sacan a la persona del din del Islam, como la creencia de esas sectas desviadas antiguas que se llamaban los Jahmiya y los Mu'tazila, que ellos negaban o tenían la creencia de negar los nombres y atributos de Allah, y también tenían la creencia de negar el decreto de Allah subhanahu wa ta'ala, que decían: Allah sí sabe lo que pasó, todo lo que pasó, pero no sabe lo que va a pasar hasta que pasa. Negaban el Qadr. Hay una narración de que hubo dos hombres que salieron de Irak o de Bagdad para ir a hacer Umrah en Meca, para buscar uno de los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam para preguntar de esta nueva creencia que salió en Irak, en Bagdad. Y cuando llegaron a Meca y empezaron a hacer su Umrah y haciendo el tawaf, o estaban caminando alrededor de la Kaaba, vieron a Abdullah ibn Umar, que él estaba haciendo el tawaf, y en ese tiempo era un hombre ya grande en edad, era anciano y estaba caminando con un bastón, y lo alcanzaron y le dijeron: oh Abdullah ibn Umar, llegamos de Bagdad, y allí en ese lugar ha salido una gente, o ha llegado una gente con una creencia que niegan el Qadr. Dicen que Allah no sabe lo que va a pasar hasta que pasa. Y dijo Abdullah ibn Umar, no mencionó mucho, no preguntó mucho, con eso era suficiente para él, como el gran sabio que era Abdullah ibn Umar, uno de los grandes sabios de los Sahaba y uno de los que narró más del profeta sallallahu alaihi wasallam. Dijo: cuando regreses a ese lugar y los encuentras, infórmales que Abdullah ibn Umar no tiene nada que ver con ellos, y que ellos no tienen nada que ver con Abdullah ibn Umar. Y empezó a narrar el hadith de Jibril que narró su padre. Por cierto, mi padre me narró que él escuchó el profeta sallallahu alaihi wasallam, y empezó a narrar el hadith de Jibril. Hadith de Jibril, para si no lo conocen con ese nombre, es el hadith de que llegó el ángel Jibril en la forma de un hombre, que Omar ibn Khattab ha narrado este hadith diciendo que en ese día que estábamos sentados con el profeta sallallahu alaihi wasallam, y llegó un hombre vestido en una ropa muy blanca, demasiado blanco, y tenía un pelo bien negro y largo, y no tenía ninguna seña de que era viajero. Sabemos que en esos tiempos se viaja en camello, caballo, de pie por el desierto, y pues si llegas a un lugar, no llegas limpio. No llegas limpio, estás viajando por el desierto por días. Entonces, por eso Omar ibn Khattab mencionó que se veía bien limpio y bien, ninguna seña de viajero o de viaje, y dijo: nadie de nosotros lo conocíamos. Entonces, todo eso es asombroso para él. Nadie lo conoce, no tiene seña de estar de viaje. Y él llegó y se sentó enfrente del profeta sallallahu alaihi wasallam, rodilla a rodilla, y puso sus manos en las piernas del profeta sallallahu alaihi wasallam y le dijo: oh Muhammad. No le dijo: oh mensajero de Allah, que era otra cosa que los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam nunca le decían por su nombre. Siempre le decían mensajero de Allah o profeta de Allah. Y dijo: oh Muhammad, infórmame del Islam. Dime del Islam. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: al Islam es testificar que no hay nada que merece ser adorado excepto Allah, y que Muhammad es su mensajero, y establecer el salah, pagar o entregar el zakah,
ayunar el mes de Ramadán y cumplir el Hajj por Allah subhanahu wa ta'ala, si es que hay los recursos y la capacidad de hacerlo. Y el hombre dijo, has hablado la verdad. Y eso también para los sahaba era algo asombroso. ¿Cómo? Estás preguntando y estás afirmando al mismo tiempo, como que ya lo conocías, ya lo sabías. Dijo, infórmame de imán, dime de lo que es imán. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, es creer en Allah, en sus ángeles, en los libros, en los mensajeros, en el día del juicio y en el qadr, y en el decreto de Allah, el bien, lo bueno y lo malo. Entonces, Abdullah ibn Omar mencionó este hadith. El hadith es más largo, pero lo mencionó por esta parte, de que el imán es para el creyente verdadero, tiene que tener imán en el decreto. Entonces, Abdullah ibn Omar dijo, recítalos, o deben ustedes narrar este hadith a ellos, y si lo aceptan, bien, y si no lo aceptan, aléjense de ellos. Eso fue la práctica de los sahaba, los que tenían más temor a Allah y se aferraban más a la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam, tenían más conocimiento del din, tenían mejor práctica de cualquier generación o persona que llegó después de ellos. Hoy en día hay gente que dice, eso no está bien de refutar la gente o refutar esos grupos. Todos somos musulmanes, todos decimos la ilaha illallah. ¿Por qué vamos a dividirnos así? Nosotros, la gente de la sunna, no nos dividimos. La gente que no acepta la sunna, ellos son los que se han dividido. El profeta sallallahu alaihi wasallam, como lo mencionamos ayer, hizo la línea. Este es el camino de Allah. El que se sale de ese camino es el que se ha dividido. El que se sale de este camino es el que se ha separado. Si la gente de la sunna se queda sobre ese camino, ellos no se han separado. La otra gente se separó. Los Shia y los Sufi, Ahmadiyya, toda esa gente se ha separado del camino de Allah subhanahu wa ta'ala, y nosotros no nos hemos separado de ellos. O sea, nosotros nos quedamos en el camino. Quien se sale de ese camino, ellos son los que se han separado. Entonces, no es para la gente hablar de la gente de la sunna cuando estamos advirtiendo contra desvío o estamos aconsejando a la gente que no se vaya con esa gente del desvío, porque es consejo para la umma. Es consejo para la umma. Entonces hay bid'a o innovación que saca a la persona del Islam, y hay innovación que no saca a la persona del Islam. Por ejemplo, una innovación que hace la persona que no hizo el profeta sallallahu alaihi wasallam. Por ejemplo, como mencionamos el otro día, hacer el dhikr con esos rosarios que la gente usa hoy en día. Eso el profeta sallallahu alaihi wasallam no hizo. Entonces eso es una bid'a, una innovación. Pero si la persona hace eso, no lo saca al Islam, por ser que no tiene que ver con creencia, y no es shirk y no es kufr. No. Y con eso, ya Juan, barakallahu fikum, vamos a parar y terminar la charla, o esta charla. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa akhir da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Hay unas preguntas, pero si quieres se las puedes leer a alguien, o si esperamos para beneficiarnos más, porque tengo que ir a recoger la Sí. Entonces,